bienvenidos a una nueva temporada de Ahora Educación. Ya sabéis que venimos a compartir con vosotros esta pasión por el mundo educativo. Y qué mejor lugar para empezar que en el Centro de Profesores de Marbella. Hoy estamos aquí para hablar de los torneos de debate, del debate educativo, porque estamos convencidos de su valor como herramienta para desarrollar un conocimiento profundo del mundo en el que vive el alumnado, así como del espíritu crítico necesario para poder analizarlo. Y porque estamos convencidos de su valor educativo, queremos promover este tipo de debates en nuestra ciudad. Para hacerlo, contamos con la colaboración de dos asesores del CEP, a los que agradecemos profundamente el trabajo que están llevando a cabo. Don Juan Bueno Jiménez, bienvenido Juan, muchas gracias por estar aquí. Y don Alberto Corpas Martos, bienvenido Alberto, muchas gracias por participar en este programa. Y para la segunda parte, después de la publicidad, contaremos con un vídeo del CEP Andalucía de Fuengirola, donde podremos ver un ejemplo práctico. Así que, sin más dilación, vamos a entrar en nuestro debate. Alberto, vamos a empezar a situarnos. ¿Qué es un torneo de debate y de qué tipo de debate estamos hablando? Bueno, primero, pues, muchas gracias por darle voz a precisamente, ¿no?, a esta disciplina oral que es el debate, y te diría que el debate, sobre todo, es educativo, ¿vale? El debate es una actividad académica que está pensada para desarrollar las capacidades del alumnado en diferentes vías. Por un lado, como tú ya apuntabas antes muy bien, el pensamiento crítico. ¿El pensamiento crítico qué es? El pensamiento crítico es una de las destrezas que tiene que tener todo ciudadano. Entonces, a través del debate tenemos una vía para que el alumnado conozca el mundo en el que vive, que interactúe con él, que conozca algunos temas en profundidad que de otra manera a la juventud pueden pasarle un poco más por encima. Y de esa manera, pues, que investigue, que interactúe con sus compañeros, que acepte que no hay una única línea de pensamiento, que es muy importante saber y reconocer que uno nunca tiene la razón absoluta, sino que tenemos que aceptar que todas las realidades son poliédricas y que se pueden ver y analizar desde diferentes puntos de vista, y el debate es una forma, pues, de acercarse a estas realidades complejas, de analizarlas, de comprenderlas y sobre todo de poder asimilarlas y saber el mundo en el que se vive. Desde luego, Alberto, tal y como me lo estás explicando, esto tiene poco que ver con los debates que vemos por televisión, ¿verdad? Esto es un tipo de debate absolutamente distinto, ¿no? Claro, nosotros no creemos, a pesar de esta palabra torneo, que suena un poco a confrontación, nosotros precisamente huimos mucho de esta terminología bélica y de confrontación, porque esto no es un encuentro que se base en aniquilar a tu enemigo, ni en quitarle la razón, sino ya partimos ya asumimos que todo el mundo tiene parte de esa razón. Simplemente trazamos una argumentación donde demostramos que nuestro análisis es más acertado y que en este caso se ajusta más a la pregunta del debate, porque siempre gira todo en torno a una pregunta que, claro, tiene que tener dos posturas posibles, tiene que ser una pregunta dicotómica que se pueda responder, pues, o sí o no, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tratamos de defender aquello en lo que creemos, pero no consiste, desde luego, en combatir, y que eso es el debate al que estamos acostumbrados. Desde luego, es absolutamente necesario que iniciemos esta vía. Juan, ¿cómo y dónde arranca esta idea en nuestra comunidad, esta idea de los torneos de debate? Bueno, la idea fue de algún modo en un colegio de primaria, en nuestra zona te refieres, ¿no? Sobre todo, porque sí, bueno, esto en los centros anglosajones normalmente tienen una vasta experiencia sobre lo que es el debate educativo, el debate académico. Pero sí que en nuestra zona lo hacía sobre todo, el Fundación Cánova estuvo trabajando en Málaga en colegios concertados sobre todo y en algún colegio público. Establecimos un primer contacto con ellos en el Colegio Andalucía y llegamos a un acuerdo para que nos ayudara a desarrollar el debate en una escuela de primaria como era el CEI Andalucía de Fuengirola. Y entonces lo pusimos en marcha en torno a hace ya 6 años, quizás. Empezamos a ilustrarnos, a formarnos, elaboramos un reglamento, básicamente pues, imitando lo que otros hacían.
y allí nació un poco la semilla que luego se fue extendiendo al instituto de referencia, que en este caso era el Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, con su dirección a la cabeza, pues lo adoptó como una herramienta también transformadora, como ya ha dicho Alberto, transformadora y para fomentar el espíritu crítico y la oralidad entre su alumnado. Aparte tenía la gran ventaja de que los alumnos y alumnas del Colegio de Andalucía venían ya con una cierta preparación y bagaje que le ayudaba a ponerlo en práctica en el instituto. Vieron la posibilidad de hacer una materia optativa y desde el CEP yo estuve en el Colegio de Andalucía durante un tiempo y hace 4 años, este es mi 4º curso, estoy en el Centro de Profesorado de Marbella Coín y entonces pues apostamos yendo de la mano obviamente con los centros que lo habían organizado, con el Ramón y Cajal y con el Andalucía, apostamos por hacer un primer torneo de debate abierto a todos los centros de la provincia y fue así como nació el primer torneo de debate Santiago Ramón y Cajal, auspiciado por este centro, toda su comunidad educativa y bueno, y el centro que era el centro adscrito en ese momento, que era el centro el Andalucía y que ahora sigue siéndolo obviamente. Y ahí nació todo un poco, ¿no? Luego después se fueron nutriendo y la verdad es que esto ha ido creciendo como la pólvora hasta que hemos llegado pues, a la organización de la fase provincial del primer torneo de debate de Andalucía y tercer torneo de debate que organizamos nosotros. Ajá, eso era lo que te iba a preguntar, que actualmente en qué situación estamos, pero ya te has adelantado un poquito, ¿no? Ahora mismo esto ya a nivel andaluz tiene una repercusión bastante importante, ¿no? Sí, bueno, a nivel provincial nos sorprendió porque el primer año nos vimos desbordados, ¿no? Tuvimos que hacer una formación expresa tanto para el profesorado como para el profesorado juez, ¿no? Que participaba también en la evaluación de los encuentros, ¿no? entre distintos equipos y cómo valorar aquello. La parte técnica seguramente Alberto entre en más detalles, pero no obstante fue una apuesta muy firme que, por así decirlo, fue una especie de cabeza de puente para fomentar la oralidad en todos los centros educativos. Ajá. Entonces vimos que podía ser un buen dispositivo, un buen instrumento para ir cambiando adherencia y la verdad es que la comunidad educativa, sobre todo los centros de secundaria y también los de primaria, porque la verdad es que ellos han sido, pues lo acogieron y lo llevaron con entusiasmo. De hecho nos vimos desbordados en la zona. Y ahí estamos, en una situación prácticamente de mucha demanda, en la que ahora tenemos que ver nuevas organizaciones para que de luego no muramos de éxito, porque tenemos que dejar gente fuera. Quiero decir, que ahora tenemos que hacer nuevas convocatorias de una forma un poquito más autónoma para que la gente se autoorganice a hacer sus propios encuentros y torneos de debate. Recuerdo, Juan, que el año pasado, cuando te hice una entrevista para la radio, sí, me decías que en Marbella hacía falta un empujón, ¿no? ¿Esto ha cambiado en algo esta situación? ¿No ha cambiado? ¿Seguimos igual? ¿O qué podemos hacer para que realmente todo esto se active? Bueno, hay un par de centros o 3 en Marbella que están tirando, sobre todo en la zona de las Chapas, está Platero, está Dunas, que siempre han participado con nosotros. Sí que empezaron, hay profesorado, Gil Muñiz empezó a trabajar. Hay siempre profesorado que va de un centro a otro y que lleva esa semillita porque ya se ha formado. Es que hemos formado casi a 200 y pico docentes en esta materia. Entonces lo que se necesita fundamentalmente es, bueno, interés por la materia, por desarrollar la oralidad en los centros y luego apuntarse a algún tipo de torneo, bien oficial o bien encuentro entre centros. Ya tenemos suficientes centros como para darle cobertura a esas pequeñas fiestas por la oralidad que se pueden establecer sin un formalismo excesivo. En cualquier caso, siempre tienen al centro de profesorado y a nosotros concretamente para orientar cómo empezar un torneo de debate y de hecho vamos a tener una serie de actividades formativas que informaremos en su momento a través de nuestra página para que todo el profesorado sepa realmente cuándo hacer las cosas, cómo puede hacerlas y darle todas las pautas y todas las herramientas para hacerlas con cierto éxito. Ajá. Lo importante es empezar. Lo importante es echar a andar. Echar a andar. Vamos a ver si este programa tiene el efecto deseado y cada vez se van sumando más equipos en estos torneos. A mí me parece muy importante que lo hagan. Alberto, ¿cómo están formados los equipos de debate? ¿Qué papel tiene cada componente? A ver, en la disciplina de debate que nosotros utilizamos, ¿no? Que está basado un poco en la filosofía del debate universitario, pero adaptado a nuestro público, claro, que es mucho más pequeño, ¿no? Y más inexperto no necesariamente, porque hoy en día sabemos que la educación se trabaja la oralidad desde bastante pequeño y es posible que tengamos niños muy jóvenes que tengan destrezas orales incluso por encima de los universitarios, que a lo mejor en su momento no la trabajaron.
Entonces, estos equipos, ¿cómo se forman? Fundamentalmente nosotros tratamos de que esto consista en un trabajo en equipo. Inevitablemente hay una especialización, porque hay diferentes roles, como sabes, dentro de un equipo. Tratamos que tengan 5 componentes. En principio, de esos 5 componentes, después en el debate intervienen 4 solamente, pero tratamos de aumentar el número de participantes, porque mientras más cabezas haya, más se desarrolla ese pensamiento crítico que hablábamos antes. Entonces, cada participante tiene un rol asociado con la fase en el debate en la que participa. La primera fase de un debate siempre se abre con una apertura o con un inicio, donde digamos que es el turno que está un poco más preparado desde casa, porque claro, tú presentas lo que nosotros llamamos la línea argumental, digamos que es tu respuesta específica a la pregunta, y en torno a la cual después se van imbricando los diferentes argumentos que desarrolla el equipo. Entonces, este rol de apertura o de inicio tiene que poner las cartas encima de la mesa, porque en ningún caso, como decía antes, igual que no confrontamos, también es un juego muy limpio el debate. Es decir, nosotros no tratamos de ocultar cartas, sino que las cartas se ponen encima de la mesa y tratamos de defenderlas lo mejor posible. Con lo cual ya en este turno de apertura, pues se ponen las cartas encima de la mesa, se plantean las líneas argumentales y se presentan los argumentos que se van a utilizar a lo largo del debate. Después de ese turno de apertura, tenemos otros 2 turnos que llamamos de refutaciones. La refutación es el debate puro y duro. Es decir, escucho lo que dice el equipo contra el que estoy debatiendo y trato de relacionar mis argumentos con los suyos, demostrando que los míos, aun reconociendo que los suyos tienen cierta validez, pero que los míos pues defienden mejor mi postura y que tienen un peso y sobre todo también unas evidencias que no son opiniones. Es muy importante que tengamos claro que un argumento no es una opinión. Un argumento está basado en evidencias, está basado en fuentes que no soy yo, sino en estudios, tratando de buscar siempre la relevancia de esos estudios, ¿no? Y en esta refutación esos turnos están muy vivos, porque claro, no solamente tienes que defender y, digamos, profundizar en tu argumento, sino que también tienes que aceptar, llegado el caso, las preguntas del equipo contrario y claro, evidentemente las preguntas pues siempre tienen un efecto de que tratan de desarmarte, ¿no? De pegarte en tu línea de flotación para que el orador pues dude y tenga dificultades. Claro, porque esas preguntas, dentro de que no hay un juego malicioso, pues sí que bien pueden ir con el objetivo, ¿no? Pues de detener a un superorador, que también puede ser, ¿no? Alguien que tú veas que es tan bueno que hay que por lo menos cortarle el paso un poquito. Pero la verdad es que este turno en principio él puede ser el más complejo para los debatientes inexpertos, pero después es donde está de verdad el jugo del debate, ¿no? Después de esos 2 turnos de refutaciones tenemos la conclusión. La conclusión es una labor de síntesis muy importante, donde tiene que demostrar el conclusor o la conclusora que ha entendido bien cómo se han puesto esas cartas encima de la mesa, trata de relacionarlas unas con otras. Es muy importante encontrar, ¿no?, los nexos de unión entre los argumentos del otro equipo y el tuyo para poder demostrar, aunque no puedes añadir ya más información en la conclusión, pero sí tienes que evidenciar que tu equipo ha llevado el debate por donde querías ir, ¿no? Y te hablaba también de ese 5.º rol que nosotros tratamos de fomentar, que es el rol del documentalista. El documentalista tiene un efecto práctico también, que sería algo así como el primer suplente de cualquiera de esos roles, teniendo en cuenta que es verdad que los participantes se acaban especializando mucho, pero tenemos que tratar de que sean versátiles. Y ese documentalista además también es una persona que a lo mejor es un buen punto para entrar en un equipo de debate. ¿Por qué? Porque normalmente ese rol lo quieren siempre los más tímidos, pero realmente lo que necesitamos es una persona que tenga mucha capacidad de organización, que sea capaz de centrar el trabajo en equipo cuando aquello se puede convertir, ¿no?, en una conversación ya que no tiene ni principio ni final, en hilar fino, ¿no?, y en establecer las pautas por lo que queremos que siga. Y sobre todo eso tiene que estar preparado, con lo cual esa timidez hay que dejarla atrás. Pero bueno, puede ser, ya digo que puede ser un rol de entrada, ¿no?, en esto. De todas formas, las líneas que me están marcando van directamente a que hay que escuchar muy bien los argumentos que cada uno utiliza, porque normalmente en los debates que vemos en plano televisivo o incluso a veces en debates personales parece que no nos fijamos mucho en la postura del otro, sino en defender únicamente lo nuestro, y ahí
la labor del conclusor me parece una labor tremendamente importante, ¿no? Claro, además, realmente creemos que estamos acostumbrados a ver debates y es que realmente no, estamos acostumbrados a ver conversaciones paralelas. Eso. Con esto evitamos las conversaciones paralelas, ¿no? Efectivamente, y sobre todo en el caso de que tú tengas que desautorizar un argumento, no estás faltando al respeto, está simplemente que eso también a veces, ¿no? Que, como decía, no es una confrontación, es un diálogo. Es un diálogo, hombre, que en algunos momentos, pues sobre todo, normalmente ven más la confrontación el público que los propios equipos. Los equipos están pues en una conversación, pues como cuando estás, ¿no? Tú debatiendo con un compañero y tienes diferentes opiniones sobre un tema, pues cada uno trata de defender lo mejor que puede lo que tiene. Una cosa, ¿le dais unas pautas de trabajo claras? ¿Saben perfectamente cómo van a ser evaluados, lo que se va a valorar de una manera, se va a valorar de otra? ¿Cada equipo tiene un conocimiento claro de todo esto o no? Bueno, ahí yo te diferenciaría dos momentos, que es la fase de preparación y la fase de competición, ¿vale? En la fase de competición, evidentemente, en las propias bases de un torneo se explica qué es lo que se busca, qué es lo que se va a debatir, ¿no? Qué es lo que se espera de cada equipo, qué es lo que se va a valorar. Y de hecho los jueces, esto también, que de los jueces tenemos que hablar también, porque tienen que tener también muy claro qué es lo que buscan, ¿vale? Porque entonces tenemos que diferenciar una vez más la parte educativa de la parte competitiva. Porque claro, y aquí se nota mucho también el perfil de quien está evaluando, de si es más educador o si es más un técnico, digamos, ¿no? Y te decía que tenemos que diferenciar las fases, porque en la fase previa, ¿qué es lo que se busca de los chicos? ¿Lo tienen tan claro? Pues se busca que avancen, se busca educación, se busca desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar las habilidades orales. Y voy a hacer hincapié en algo que has dicho tú antes, las habilidades orales no es hablar, las habilidades orales incluyen hablar, por supuesto, pero escuchar e interactuar, que son dos destrezas que parece que cuando queremos la oralidad es hablar, y no, y la oralidad se trata de integrar en una conversación, ¿no? Entonces, esas pautas al principio, pues lo que necesitamos es que los equipos hablen y que los equipos se comuniquen entre ellos. ¿Qué es lo que buscamos? Avance y no buscamos, digamos, no estamos tecnificando para competir, sino hay que intentar que el objetivo no sea ese, que el objetivo no sea ganar un torneo, que el objetivo sea llegar a un torneo en buenas condiciones para pasártelo bien. Es que en el momento que el disfrute desaparece, hemos perdido, pues entonces no estamos, ¿qué estamos fabricando? ¿No? Y nosotros lo que queremos fabricar es ciudadanos críticos, buenos compañeros, audiencias que escuchen, oradores que sepan defender su opinión, que acepten que los demás tienen parte de razón, y en todo eso es lo que buscamos en realidad. No estamos buscando gente que vaya con un machete entre los dientes a degollar al adversario. Alberto, es fundamental. Eso que estamos buscando es la persona, es fundamental, ¿no? Los equipos se forman por elección de los mismos chavales, los profesores. ¿Cómo suele ser el sistema para formar los equipos? Mira, aquí también hay diferentes estilos. En mi experiencia personal como preparador de debatientes, hay que reconocer que está bien que haya un profesor que tenga esa iniciativa, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esas ganas de hacerlo y que lo sepa contagiar. Porque a iniciativa de los chavales es difícil que salga una actividad de esta magnitud porque requiere una disciplina, una preparación que ellos asumen fácilmente, pero está bien que somos guías los profesores, ¿no? Entonces es que deviene de nuestro propio desarrollo profesional, ¿no? Que queramos ampliar sus capacidades y darle unas pautas para comportarse en este nuevo contexto, ¿no? Entonces, pues esto puede partir, claro, lo lógico sería que el debate, antes de pensar en formar un equipo de debate, pues que estas estrategias se desarrollaran en las clases, ¿no? Además, no creo que haya ninguna disciplina más transversal que el debate. Es que podemos debatir de biología, podemos debatir de ética, de religión, de filosofía, en lengua, en sociales. Es que puedes acercarte al debate de cualquier manera. Entonces, lo suyo sería que, claro, que un centro apostara por esto. Y a partir de ahí, pues ya va generando esas dinámicas, ¿no? ¿Y cómo se elige un equipo? Pues, en principio, hay que reconocer que el debate no es una disciplina excesivamente sencilla. ¿Vale cualquiera para el debate? Sí. Si son más pequeños y son más inexpertos, hacemos más modelaje
de qué se espera de ellos y si no, pues los dejamos más abiertos. Bueno, Juan, vamos a ver si entramos, porque el tiempo se nos va agotando, vamos a ver si entramos directamente en analizar el primer debate educativo que hubo aquí en el torneo, ¿no?, de Andalucía. Háblanos del torneo, ¿cuántas fases tuvo, cómo se organizó? El torneo de debate de la Junta de Andalucía fue, como te digo, prácticamente el tercero, fue el primero en Andalucía como tal, y en escuela pública sobre todo, escuela pública sostenida con fondos públicos. Y tuvo, por así decirlo, 3 fases. La primera es una fase de centro, en la que los distintos centros se apuntan y hacen sus propios torneos internos, van conformando los equipos, van haciendo una labor formativa, se van preparando en definitiva. La segunda parte o la segunda fase fue provincial, en la que fue la que nosotros organizamos aquí en Málaga, pero dio la circunstancia que fue prácticamente una fase como la final, porque tuvimos casi 40 equipos en la fase provincial, cuando el inmediato inferior, el inmediato en participación que hubo después fue Córdoba con 20, quiero decir, luego hubo otras provincias con 7, 8, en fin, que tú te preocupas, Paco, por si no hay raigambre aquí en Marbella, pero ciertamente otras provincias es que tienen aún menos. Quiero decir que Málaga es un exponente claro en esto. En la fase final hubo 40 equipos, de los cuales se presentaron finalmente, valga la redundancia, se presentaron 38 creo que fue, o 36, y bueno, y llegamos a esa fase con ese número de equipos, que es una cosa importante a ese nivel. Juan, ¿tenemos apoyo por parte de instituciones, empresas? Nosotros lo hemos buscado siempre. Ahora el apoyo institucional es clave, porque es la Junta de Andalucía la que ha apostado con esto de una forma evidente y pública, ¿no? Eso lo ha hecho a raíz de quizás del motor que en la zona y en Málaga concretamente hubo por esta afición al debate. Aparte de, vuelvo a insistir en que había muchos centros concertados que lo seguían haciendo, incluso privados. La institución principal es la Junta, pero sí que en el torneo de debate siempre queremos algún tipo de distinción, algún obsequio, algún recuerdo, algún regalo, y siempre buscamos empresas colaboradoras y las instituciones como el Ayuntamiento en este caso de Fuengirola, que fue el que auspició y alojó, fue el anfitrión en su Casa de la Cultura para la final, y allí lo hicimos. Quiero decir que siempre hay gente que colabora con nosotros y son bienvenidos, todos tienen su espacio. Pues nada, esperemos que con esta conversación podamos haber animado a equipos de aquí, de esta ciudad, de nuestra ciudad de Marbella, a ingresar en estos torneos de debate educativo, que estoy seguro de que sí lo vamos a conseguir. Y a vosotros, Alberto, muchísimas gracias por el trabajo que estáis llevando a cabo. Juan, muchísimas gracias por ese inmenso trabajo que indudablemente está dando sus frutos. Y a ustedes, ahora en la segunda parte, les cito para ver el vídeo donde realmente vais a ver cómo funciona un debate educativo. La próxima semana volveremos a tratar otro tema educativo que ya iremos anunciando previamente. Hasta entonces, que tengáis una feliz semana.